Muy bien, vamos a leer allí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta la característica que debemos tener como creyentes, esta humildad. Por supuesto, a veces en nuestra manera de hablar, confundimos y decimos alguien sin recursos, una persona muy humilde. ¿Sí? Por supuesto, nosotros tenemos el ejemplo de humildad de parte de nuestro Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan? Y el Señor es el dueño de todo el oro y de todas las riquezas de la tierra. ¿Sí? Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y es un ejemplo de humildad. Entonces, lo primero es decir esto, es decir, bueno, humildad no es una condición económica, sino una actitud del corazón, que el Señor, por supuesto, nos desafía a tener. En la vida se requiere una especie de falta de memoria, la capacidad para olvidarnos de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? De esa manera, como dice Filipenses, vamos a leerlo, capítulo 2, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la actitud que el Señor espera que tengamos en nuestra vida en relación con nuestros hermanos. ¿Sí? Todos estos miércoles hemos estado estudiando, pensando en cómo debemos comportarnos los hijos de Dios en la vida en comunidad. Entonces, decidir tener en cuenta la necesidad de nuestros hermanos es muy, muy importante. Miremos la actitud del Señor. Verso 6 del capítulo 2 dice, el cual, estamos hablando del Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Esto es la decisión voluntaria de nuestro Señor de hacerse hombre y siendo hombre humillado hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Este es nuestro ejemplo. Este es lo que nosotros debemos seguir. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo para su bien. Romanos 15, verso 2. Es mirar a las personas que tenemos a nuestro lado y preguntarnos cómo podemos ayudar. ¿Sí? A veces, tristemente, ¿sí? En la vida de la iglesia, en la vida de la familia, en la vida de trabajo, las miradas suelen ser para criticar, para ver dónde se equivocan, para decirles que están equivocados. La actitud que el Señor espera de sus hijos está en una actitud mirando, ¿sí? y pensando cómo hago para ayudar a mi hermano. No para encontrarle errores, sino ayudarlo a que no los cometa. Es algo distinto. ¿Sí? Este es y por supuesto, en esto, nuestro gran ejemplo siempre es el Señor Jesús. ¿Sí? Si miramos a los hombres, ¿sí? Es probable y casi seguro que encontremos muchos defectos en ellos. La mirada puesta en el Señor Jesús nos ayuda entonces a tener ejemplo
de forma, de conducta, y el ejemplo para seguir, cómo Él nos señala ese camino. Evangelio de Juan, capítulo 13, los versos 4 y 5 dicen así: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Sí? Este es un ejemplo que, bueno, el Señor mismo en el verso 15 dice: porque ejemplos os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Este es el ejemplo de humildad. Otra vez, el Señor de señores, el dueño de todas las riquezas y el Todopoderoso, ¿sí? Lavando los pies, a los pies de sus discípulos, ¿sí? Lavando aquellos pies seguramente transpirados con tierra. Recordemos que en aquella época se viajaba caminando y se calzaba sandalias. Entonces, lo más probable era que hubiera mucha tierra y seguramente también bastante olor de la transpiración de esos caminos polvorientos de la tierra de Palestina. Entonces, qué grande es el ejemplo de humildad de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo debe ser mi conducta? En humildad y servicio a mis hermanos. Si el Señor, siendo tal, Señor, Dios, Creador, Todopoderoso, y cuántas otras cosas y cualidades podemos decir de Él, se despoja a sí mismo y toma esta actitud de siervo, ¿sí? Para poder darnos ejemplo a seguir, porque esto se trata, ¿no? Nos dio ejemplo. Jesús, en la mejor manera, la brillante manera que tenía de enseñarnos, al tomar esa palangana y esa toalla y lavar los pies, nos dio una lección de vida que debemos tener en cuenta para poder, transitar este mundo, tratando y buscando cómo ayudar, cómo servir. En vez de ser el centro de atención, que a veces parece que eso es lo único que aspiramos, Jesús toma esta característica de siervo y hace esta tarea para poder bendecir a los apóstoles en aquel momento. A él le interesaba más en servir que en impresionarnos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, nos encontramos con un centurión que está pidiendo al Señor un milagro. Pero él tiene una actitud de humildad que también es un ejemplo para nosotros. Dice la palabra así: Señor, no te tomes tanta molestia, pues yo no merezco que entres bajo mi techo. Pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo también obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y a otro ven y viene. Él podía haber insistido que Jesús llegase a su casa. Hubiese sido un honor, un privilegio. Le hubiera dado más honra todavía en medio de su comunidad. ¿Sí? Dios mismo estuvo en mi casa. Pero él reconocía que no era digno. ¿Sí? Y reconocía que él no tenía mérito y no buscaba tenerlo.
simplemente sino la sanidad de su siervo. Así que es que importante que es poder tener de esa manera una mirada distinta a lo que es buscar ser importante o la humildad sencilla de servir a las personas que están a nuestro lado. Poder comprender, ¿sí? Esta humildad del Señor y comprender entonces cuál es, bueno, cuando tantas veces mencionamos esto de Efesios 3:18, cuál es la anchura, el largo, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Qué importante que eso llegue a nuestra vida, que ese amor de Cristo nos permita servir con humildad a las personas que tenemos a nuestro lado. Y allí cualquier tarea que podamos hacer para ser de bendición va a ser hecha con amor y nos permitirá de esa manera estar cumpliendo con lo que el Señor demanda. Dejarnos guiar por los planes de Dios para nuestra vida y no por los nuestros. A veces tenemos planes, sueños, metas, ambiciones y para hacer y cosas que queremos lograr, y de pronto el Señor quiere que cumplamos alguna tarea que nos dé que sea un servicio de humildad para con las personas que nos rodean. La humildad es el resultado de saber quién es uno, quiénes somos. Simplemente siervos del Señor de señores. Entonces revistámonos de toda humildad en el trato mutuo. ¿Sí? La pregunta para hacernos y revisar nuestra vida, ¿cómo nos sentimos cuando alguien nos trata como un siervo? ¿No? De pronto, si alguien dice, vos sos el que limpia, vos sos el que, bueno, algo que nosotros consideremos que no. Ahora, qué lindo que es que uno pueda ser ese que sirve, ¿sí? Ese que alienta, ese que está allí para acompañar, para dar ánimo, para dar ese reconocimiento a aquella persona que puede estar necesitando de alguna atención. Que nunca haya una tarea que nosotros digamos esto para mí no es, ¿sí? Yo estoy para otra cosa, ¿no? Estamos para el servicio del Señor, sirviendo a nuestros hermanos de la manera en que sea necesario, ¿sí? Ya sea, proveyendo, dando nuestro tiempo, limpiando el templo, limpiando cuantas cosas que si alguien no lo hiciese, ¿cómo podríamos seguir adelante? Que Dios nos bendiga.